¿Puede un pañuelo decidir el destino de dos mujeres? Dime si no suena absurdo. Un retal de tela, un hilo azul gastado, y sin embargo fue ese pequeño merodeador de seda el que enseñó a dos huérfanas cómo amar, renunciar y al final, elegir. Esta es la historia de Clara y Ana, y de un pañuelo que guardó más que memorias. Corría la década de 1870 M.C., en un pueblo costero que olía a sal y a tinta fresca. Las campanas de la iglesia marcaban la hora y el viento traía voces de barcos y pregones de mercado. El orfanato de Santa Lucía estaba encajado entre la plaza y el puerto. Sus pisos de madera crujían al ritmo de las noches, y las lámparas de aceite dejaban un resplandor dorado que pintaba las paredes de la capilla. Las huérfanas dormían en camarotes, compartían sus botellas de agua caliente las noches de verano, y aprendían a leer con pluma y papel. Aprendían también a medir sus palabras como quien doma un corsé con cuidado y contención. Clara tenía las manos callosas de quien remienda, la mirada firme de quien ha hecho promesas. Su mayor recurso era la lealtad, la promesa de cuidar a su hermana Ana, hecha sobre el pañuelo azul que su madre les dejó. Ana, por el contrario, tenía el corazón expuesto como un farol, coleccionaba canciones y hojas secas, decía que el mundo se podía leer como una carta sellada. Clara hablaba siempre de deber, Ana, siempre de deseos. ¿Cómo conciliar el amor con la deuda de una promesa? El pañuelo era pequeño, de seda azul bordada con una ancla, un guiño al puerto que les había visto nacer, y un hilo de plata cosido en uno de sus bordes. Lo llamaban la promesa. Lo abrían en secreto antes de acostarse. Olía a lavanda, a humo de velas, y a aquella voz que ya no estaba. Allí, sobre esa tela, juraron permanecer juntas hasta que una de las dos encontrara un camino digno. Ese juramento, hecho entre puntadas y suspiros, sería la cuerda que las sostendría y la cadena que las retendría. La primera grieta llegó con la llegada del joven maestro del pueblo, Sebastián, recién licenciado, con trajes de lana bien cortados y una voz que sabía a madera barnizada. Traía libros, mapas y una paciencia que parecía hecha para confesiones. Enseñaba en la escuela del puerto. Los niños aprendían a leer en voz alta, y de paso escuchaban historias de ciudades que ellas ni imaginaban. Ana lo encontró primero, su risa era la sal en las historias del maestro. No tardó en aparecer un lazo que no era solo de educación, pero había reglas. Un señor de clase media como Sebastián no podía comprometerse con una mujer sin dowry, y las huérfanas tenían por derecho social poco más que su nombre. ¿Podía un maestro desafiar la reputación del pueblo por amor? ¿Y quién pagaría por esa temeridad? Un día, al volver a la casa del orfanato, Ana apareció con la mejilla encendida y los ojos llenos de un brillo que solo el primer amor conoce. ¿Qué ocurre?, preguntó Clara. Ana le ofreció el pañuelo, lo dejó entre las manos de su hermana como quien deposita un mapa. Me ha hablado de un trabajo en la ciudad, dijo Ana. Quiere que lo acompañe. Un susurro de posibilidad recorrió el cuarto. Sería la ciudad un lugar donde el amor no fueran cadenas. Clara, que había contado monedas y oportunidades, sintió que algo en su pecho se partía. El deber la empujaba a impedir la partida. El deseo, a soltar la cuerda. Micro suspenso. ¿Qué precio tiene la libertad cuando no hay quien la pague? El alivio llegó en la forma de un abrazo, breve y húmedo, al olor de jabón y salitre. Clara cedió, con la condición de que Ana se cuidara, de que el pañuelo volviera en noches de tormenta. Ana se marchó hacia la ciudad con Sebastián. La promesa quedó cosida a su vestido. Las cartas comenzaron a llegar selladas con cera roja. Las palabras de amor eran trazos en papel con olor a pistacho y tinta. Ana enviaba descripciones de paseos en carruaje, de lamparillas en salones donde las voces eran distintas, y los bailes, delicados. Clara leía y releía cada línea como quien cuenta latidos. Su corazón, sin embargo, no estaba vacío, porque en el puerto apareció Tomás, carpintero de manos grandes y silenciosas, viudo reciente que había tomado a su hogar como obra. Construía cofres, arreglaba barcas y hablaba poco. Con él, Clara encontró la paz. Sus manos enseñaron a mesurar vigas. Sus silencios dijeron más que las promesas. Tomás ofreció trabajo en su taller. Ofreció también miradas que no pedían nada a cambio. Pero el pueblo tenía ojos,
Aceptar a un carpintero significaba seguridad, no estatus. ¿Podía Clara permitir que su hermana se convirtiera en señora, mientras ella quedaba en el taller, con las manos en la madera y el corazón en un pañuelo? ¿Qué debía más, velar por Ana, o aceptar el amor que la llamaba con honestidad? Segundo giro. Una carta llegó una noche de tormenta que lo cambió todo. La plegó Ana con pulso apresurado. Sebastián había recibido una oferta para enseñar en la capital, y quería que Ana fuese su esposa y compañera. Era la promesa de una vida distinta. Pero en la misma carta, Sebastián pedía una prueba de honor, que Ana se presentase a la sociedad con una dote, un gesto que asegurase su reputación. No era grande la suma, pero en las manos de dos huérfanas, la suma parecía colosal. El riesgo se volvió decisión. Clara vio la posibilidad de renuncia en la misma trama del pañuelo. El taller de Tomás podía vender un conjunto de muebles para una casa decente. Podría hacerse una colecta con amigos humildes. Clara propuso algo que dolía, vender el único tesoro verdadero, el pañuelo, para pagar la dote. Ana rehusó al principio, horrorizada, pero comprendió que el amor no es un arrebato aislado. Es la suma de sacrificios pequeños que permiten a otro existir. Se puede vender una memoria para comprar futuro. ¿Qué valor tiene la lealtad cuando se mide en monedas y en miradas? Ellas llevaron el pañuelo al mercader de antigüedades, un hombre que olía a almendra amarga y pergaminos. El pañuelo fue contemplado como quien examina un relicario. Compraron por él un sobre de monedas. Clara guardó las monedas en la palma con la determinación de un juramento renovado. La venta dolió más que un latigazo, pero también abrió una puerta. El acto fue una confesión pública en esencia, y al día siguiente la sangre les ardió en las mejillas. La noticia corrió entre voces de cuchicheo. Algunas miradas fueron de desprecio, otras de admiración por la valentía. La sociedad castigaba a quien desafiaba sus reglas, pero también respetaba la claridad de los actos. Sebastián llegó al orfanato la noche antes de la partida. Tomó la mano de Ana, miró a Clara y dijo algo que nadie esperaba. El honor no se compra con tela ni se vende con silencio. El honor se sostiene en quien te ama. Callaron las lámparas por un instante. Si aceptáis mi nombre, prometo no mostrarlo en los salones como un trofeo, sino como una obra común. El punto de inflexión no fue épico en gesto, fue pequeño y absoluto. Clara, que había aprendido a medir el mundo por reglas, entregó las monedas. Ana partió con Sebastián hacia la ciudad. Tomás se quedó en el puerto, pero no vacío. Había ganado en Clara algo que el pueblo no podía medir, una compañera con manos y ojos que le comprendían. La decisión había hecho sangre, pero también había dejado entrar la luz. La última escena regresa al pañuelo, transformado. No estaba en tela, sino en la memoria y el gesto. Un año después, Ana volvió al puerto, no como huérfana sino como novia, que llevaba consigo un pañuelo nuevo, de hilo blanco, bordado con la misma ancla, regalo de Sebastián. Lo traía atado al ramo, y cuando Clara lo vio, la sensación fue de cerrar un ciclo. El viejo retal azul había desaparecido entre manos mercantes, pero su bordado reaparecía en la nueva tela, modificado, con la ancla reforzada. Era la misma promesa, pero llamada por otro nombre, elección. Cierro aquí la historia con una verdad que parece antigua, y sin embargo, siempre nueva. El amor pide valentía tanto como requiere cuidado. No siempre es un rescate heroico, a veces es vender una reliquia, otras es aceptar un taller o un vestido. Amar en aquel pueblo fue aprender a dejar ir sin dejar de cuidar. Fue transformar un pañuelo en un gesto que permitió a dos vidas encontrar su forma. Si este relato te llegó al corazón, te invito a quedarte un instante y seguir compartiendo historias como esta. Suscríbete para escuchar más relatos, donde el honor se topa con el deseo y la sensibilidad vence a la costumbre. Dale me gusta, comparte con quien creas que necesita una historia de coraje y ternura, y vuelve, porque hay más pañuelos, más puertos, y más corazones dispuestos a enseñarnos qué significa amar.